Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a qué hora nos escuchas. Te agradezco una vez más por estar compartiendo con nosotros este espacio de salud mental, donde invitamos a testimonios que sufren de estos trastornos mentales, así como a los familiares de los pacientes que fuimos afectados por el desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos a inicios del año 2023. Hoy estoy muy contenta porque tenemos en la cabina, por así decirlo, a la doctora María Fernanda Almanza Rodríguez. Antes de presentarla, quisiera saludar a mis compañeros con los que compartimos este proyecto. Hola Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, María Luisa. Muy bien, gracias. Qué bueno, Ale. Ale, está transmitiendo desde Hermosillo, como ustedes ya lo saben, y saludo a mi compañero Elías Telles. ¿Cómo estás, Elías? Hola Luisa, hola Ale y buenas noches, doctora. Aquí andamos. Elías transmite desde la Ciudad de México. Y bueno, yo estoy desde Zapopan, Jalisco. Mi nombre es María Luisa Magdaleno. Y bueno, quiero presentarles a la doctora María Fernanda Almanza Rodríguez. Quiero compartirles antes que nada que ella es la doctora de mi hermano. Lo ve desde hace 2 años. Ella está en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Mi hermano sufre de esquizofrenia desde hace 10 años. Hace 2 años hubo un desabasto de su medicamento. Él toma clozapina y estuvo internado 3 meses. Cuando mi hermano sale, quien lo atiende, quien lo ve de forma particular, fue la doctora. Entonces, se imaginarán que estamos muy agradecidos con ella porque mi hermano llega pues con los efectos todavía de la crisis, del internamiento, y después de 2 años les puedo decir que mi hermano regresó a ser una persona funcional. Él toca la guitarra, tiene su grupo de rock y bueno, lo tiene muy, muy controlado la doctora. Y bueno, ahora quiero platicarles un poquito su currículum, muy, muy sintetizado, muy, muy resumido. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista en psiquiatría, egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tiene alta especialidad en manejo de trastornos psicóticos y esquizofrenia por la UNAM y tiene 10 años de experiencia en consulta privada en psiquiatría. Doctora María Fernanda, le agradezco mucho su tiempo y pues todo lo que hemos estado compartiendo estos 2 años. Bienvenida. No, muchísimas gracias, Luisa. Gracias por la oportunidad y también Alejandra y Elías. Un gusto conocerlos y pues bueno, en lo que podamos ayudar aquí para desestigmatizar. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues le dejo el micrófono a Ale Díaz. Pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos No, a eh, ti, gracias. y bienvenida. Mi pregunta es, queremos saber cuál es la diferencia entre psicosis y esquizofrenia y también, primeramente, cuáles son los síntomas, o sea, con los que empieza la esquizofrenia. Y en este caso, que creo que se conoce como cuadro prodómicos. Ajá, así es. Mira, Ale, tu pregunta, bueno, voy a intentar sintetizarla. Nosotros le denominamos espectros psicóticos o trastornos del espectro psicótico. Básicamente son varios diagnósticos que tienen o comparten la misma característica que es la psicosis. Ahorita voy a hablar qué es eso, pero cada uno de los diagnósticos tiene características diferentes. Si lo pudiéramos hablar en gravedad, la esquizofrenia sería el grado más grave y el trastorno psicótico breve, que dura menos de 4 semanas, sería la parte más leve, por así llamarlo, de la psicosis. Básicamente en una psicosis la persona va a tener alteraciones de dos cosas: la percepción y la interpretación de estímulos. Es decir, nosotros ahorita podemos, no sé, estar escuchando el sonido de un ventilador, pero un paciente que está fuera de la realidad va a escuchar a lo mejor un sonido y le va a dar una interpretación: es Dios hablándome, es mi mamá que falleció. Entonces, principalmente una persona que esté en un cuadro psicótico tiene su percepción alterada, tiene su juicio y su percepción alterada, y eso lo lleva a tener una conducta ya sea de refugiarse, de estar aislado, de estar temeroso o el lado opuesto, estar a la defensiva, estar irritable.
Los síndromes prodrómicos, Ale, de los que hablaba, son bien importantes porque aunque no todos los pacientes que tienen algún trastorno psicótico van a presentar estos síntomas prodrómicos, pero sí en la esquizofrenia. En la esquizofrenia sí los vamos a ver. Son pacientes que desde niños o adolescentes, sobre todo es en varones, es más frecuente en varones, pero también es en mujeres. Los vemos muy aislados, sin vida social, con una expresión facial muy limitada, con esta parte también emocional como muy limitada en su expresión. Esos son como los síntomas prodrómicos. Ahora, aquí la situación es que se pueden confundir con un montón de cosas, desde una depresión, desde una simplemente un aburrimiento del adolescente. Entonces, por eso es que hay que conocer bien pues a nuestro hijo durante la infancia y ver si hay un cambio en la adolescencia o adultez temprana que pudiera estarnos indicando que algo está, pues, no, perdón, no funcionando, perdón, no funcionando nada bien, ¿no? Entonces, ay, perdón que hubo No, aquí un no, ruido no, y ya no, mis perros se alteraron. no te preocupes, Este, doctora. ay, ya no sé si lo vuelvo a decir, ustedes díganme. No, está bien, se Ah, ok, escuchó muy perfecto. bien. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, digo, básicamente los síndromes prodrómicos, digo, no hay una característica, bueno, generalmente es un aislamiento social, un aplanamiento afectivo, que es esta falta como de expresión, no facial, sino expresión de emociones. eh, y pues bueno, ya de ahí se pueden ir presentando algunos otros síntomas que, bueno, podemos estarlos hablando ya ahorita que nos adentremos en la esquizofrenia. Muy bien. Doctora, disculpe, ¿cuándo dicen ustedes o cuándo se dice ya no es psicosis, esto ya es esquizofrenia? ¿Cuánto pasa para que de psicosis pase a esquizofrenia? Básicamente con que el episodio sea repetitivo. Por ejemplo, si estamos hablando, vamos a suponer que un paciente debutó con un episodio psicótico, vamos a decir secundarios o de sustancias. El cristal, al menos acá en Guanajuato, es un gravísimo problema que desencadena muchos cuadros psicóticos, pero si la persona deja de consumir y se alivia el cuadro psicótico y nunca más lo vuelve a presentar, pues bueno, no podemos decir que es esquizofrenia. Ujú. Pero si se vuelve a repetir, no podemos decir una vez al año, puede ser cada 6 meses, puede ser una vez cada 2 años, pero si el episodio es recurrente, es decir, se presenta por lo menos más de una vez, prácticamente ya nos estamos enfocando o orillando a un diagnóstico de esquizofrenia. Aunque digo, para no confundir, también en ese espectro, también hay algo que se llama trastorno esquizoafectivo, que puede ser de tipo depresivo o bipolar, que tiene ciertas características, pero al final también ellos, la característica es que tienen varios episodios a lo largo de su vida en donde por lo menos uno de ellos tiene que ser de psicosis, pero se tienen que estar repitiendo pues digo, no digo cada año porque eso depende mucho de la medicación y el control, pero por lo menos que se presenten de 1 a 2 en adelante, episodios de psicosis. Excelente. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, En este camino se escuchan tantas teorías y una de las que he escuchado es, bueno, en la primera vez que estuvo internado mi hermano, que fue en la Ciudad de México, en el Hospital Español, vagamente recuerdo que uno de los psiquiatras nos dijo que las probabilidades es que una persona detone el trastorno a partir de los 20 años, que eso entra mucho en la probabilidad. Esa es una pregunta. Y la otra, recuerdo también vagamente que nos decía que conforme pasaban los años, la persona se hacía más madura, iban desapareciendo muchos de los síntomas. ¿Qué tan real es eso? Los síntomas siempre son así de fuertes como a un inicio. Y esa sería mi pregunta, doctora. bueno, hablando de esquizofrenia específicamente, porque realmente a cualquier edad se puede debutar con un episodio psicótico. Y yo sé que esto deja como una situación de, bueno, entonces yo puedo tenerlo, cualquiera a nuestro alrededor puede tenerlo. Estamos hablando, después de los 20 años sería raro, sería generalmente por uso de sustancias, drogas generalmente estimulantes, alucinógenas son las que lo producen, un consumo constante de ellas. Pero si estamos hablando de la esquizofrenia suele debutar entre los 18 y 20 años, tomando en cuenta lo que me preguntaba Ale de los síntomas prodrómicos, en donde los vemos en su adolescencia, no sé,
13, 15, 14 años, con este aislamiento social, con esta como falta de interés en la vida que tienen en su entorno, y a partir de los 18 pueden empezar las fallas en la percepción. Yo siento que el vecino se me queda viendo mucho, yo siento que la señora que se me siente enfrente de mí en el autobús me quiere hacer daño. Entonces, a eso es lo que empieza a debutar un paciente. Ahorita hablando de esquizofrenia, porque vamos, en esquizofrenia es una enfermedad muy, muy, muy compleja, o sea, no nada más hay psicosis, sino también algo que se llaman síntomas negativos y ahorita lo vamos a platicar. Em, Me llamó la atención el comentario que te hizo el psiquiatra. Yo creo que se refiere a esto. Siempre y cuando el paciente y la familia tengan una adecuada psicoeducación, es decir, conozcan el diagnóstico y sepan el pronóstico y lo que requiere el paciente, más que disminuir los síntomas, pues hay un control y un entendimiento de cuándo va a haber una recaída, de cuáles son los síntomas que tenemos que vigilar, pero la esquizofrenia no tiende a mejorar. La esquizofrenia más bien, siempre y cuando el paciente y el familiar entiendan el diagnóstico, es favorable su pronóstico. Incluso tengo pacientes con esquizofrenia que estudian, como tu hermano, que tiene una muy buena habilidad para el canto y la música. Entonces, son pacientes, la verdad es que con muchas habilidades. El problema es que si por el estigma, por el que van a decir, no lo trato, lo dejo abandonado, pues de alguna u otra manera el paciente que no se trata, es más, hay una estadística aquí en México que el paciente con esquizofrenia, obviamente, y sus familiares tardan a veces hasta 10 años en buscar la primera ayuda. Wow, es muchísimo. Y en esos 10 años me Exacto, imagino que se está deteriorando la por esquizofrenia. supuesto, Ok. Entre por más supuesto. tiempo tarden, doctora, en acudir y en, como dice María Luisa, en medicarse, empeora esto. Sí, el pronóstico es malo. Vamos a pensarlo en no sé, en un esguince de un tobillo. Obviamente, si yo no me lo cuido, si no mantengo el reposo, va a permanecer inflamado, voy a tener una tendinitis y probablemente limitación en el movimiento. Pero aquí estamos hablando de una enfermedad que afecta acá arriba. Estamos hablando de una enfermedad que va a afectar mi pensamiento, mi cognición, que es la parte de atención, concentración, memoria, es más hasta el afecto. Entonces, sí, definitivamente, como en cualquier enfermedad en medicina, pero en psiquiatría, particularmente por el estigma que se le tiene y hablando específicamente de esquizofrenia, a los pacientes les va muy, muy mal. De hecho, a veces los medicamentos están tan encapsulados, las ideas delirantes. Les voy a explicar así muy brevemente a qué se refiere esto. Estoy tan convencido que mi vecino me hace daño que no hay forma de que un medicamento me lo revierta. O sea, para mí ya es una creencia que generé de 10, 20 años. Entonces ahí radica mucho el por qué a veces no hay una adecuada respuesta al tratamiento. Y creencia que para nosotros sabemos que lo que está diciendo no es real, pero para ellos es real, ¿no? O sea, Exactamente. Ahí viene, y eso tocaste un tema bien importante, Ale, la empatía hacia el paciente, o sea, el decir, a ver, no, lo que estás viendo está fuera de la realidad, estás loco, esas palabras, por supuesto que generan un estigma y sobre todo, muchos pacientes con esquizofrenia, al no sentirse comprendidos, intentan quitarse la vida, porque para ellos su realidad, lo que están percibiendo, pues al final de cuentas está ocurriendo. Y es muy frustrante que digan, no, todos los demás a su alrededor digan, eso no existe, eso es solamente algo que tú ves. Entonces, sí hay que tener mucho tacto. Afortunadamente hay familiares como Luisa, que he tenido oportunidad de conocer también a su hermano, que han sido de un gran apoyo para él. Entonces, cuando hay este tipo digamos, compromiso familiar, la verdad es que el pronóstico del paciente no digo que en todos los casos es favorable, pero sí puede tener un control adecuado de los síntomas. Entonces es muy delicado, ¿no, doctora? Es muy delicado y dentro de los síntomas que tú mencionas, que es una distorsión de la realidad, vienen estas alucinaciones auditivas o visuales, ¿no? ¿Nos podrías Así es. hablar un poquito más de ello? Y ahorita que tocaste un tema muy importante porque yo considero por mi caso personal de depresión con ansiedad que es muy importante la vigilancia, como tú decías ahorita, cómo se relaciona nuestro hijo. O sea, yo, por ejemplo, a mis hijos, yo tengo dos hijos y vigilo mucho su sueño, ¿no? Cómo Muy duermen. bien. Porque yo empecé a tener problemas para dormir a muy temprana edad, como a los 8 años. Y de ahí derivó toda una serie de cosas en mi depresión. Pero ahorita estás tocando un tema muy importante porque nos damos cuenta que la esquizofrenia, los que estamos aprendiendo más de esta enfermedad,
es muy delicada, ¿no? Por ejemplo, yo te quería preguntar, aquí Sí. en este desabasto de medicamentos psiquiátricos, yo he aprendido las experiencias de las compañeras que tienen a su paciente y que tienen algo que se llama esquizofrenia resistente. ¿Tú nos podrías Ujú. hablar? Sí, en la esquizofrenia resistente, bueno, como bien lo comentas, Elías, la verdad es que sí, la esquizofrenia es una enfermedad muy, muy compleja, no nada más abarca estas alucinaciones que pueden ser auditivas o visuales, sino también hay ideas delirantes. ¿Qué son ideas delirantes? Pues esta situación de yo estoy convencida que el vecino me está haciendo daño, que si salgo a la calle me van a hacer daño, que hablan de mí, que me juzgan, pero el paciente vive convencido. O sea, no es una duda, está convencido. Y eso lo lleva obviamente a aislamiento. Es básicamente lo que hacen los pacientes. En una esquizofrenia resistente, pues bueno, el tratamiento que tenemos son antipsicóticos. Hay una amplia variedad, son dos familias muy grandes, antipsicóticos típicos y atípicos, pero la realidad es que cuando estamos dando más de 4 o 5 antipsicóticos, generalmente intentamos hacer pruebas. Pruebas no son experimentos, pruebas son, o estamos utilizando los antipsicóticos que están aprobados para la esquizofrenia, pero tenemos que ver cuál, uno, le funciona mejor al paciente manteniendo en control sus síntomas y dos, que no tenga tantos efectos secundarios, porque eso es una de las principales cosas por las cuales se abandona el tratamiento, los efectos secundarios. Y si nosotros como psiquiatras no lo tenemos presente y no ayudamos al paciente, lo van a abandonar. La esquizofrenia resistente es cuando ya dimos varias pruebas de antipsicóticos con el cual el paciente normalmente respondería, pero no responde, ya sea que siguen habiendo ideas delirantes o conductas suicidas relacionadas a las ideas delirantes o conductas de peligro, por ejemplo, pacientes que se sienten obviamente en daño y salen a la calle armados, no porque sean peligrosos, sino porque ellos fidedignamente se quieren defender de algo que en ese momento están viviendo como una realidad. Entonces ahí es donde tenemos que optar. De hecho, la clozapina es el antipsicótico que damos en la esquizofrenia resistente. Es un excelente fármaco, es un fármaco muy bueno que incluso tiene una alta evidencia en disminuir la ideación suicida, pero también es un fármaco que hay que cuidar mucho la parte de neutrófilos, que es una parte de las células sanguíneas, que son células de defensa y que se tienden a disminuir con el uso de estos medicamentos, de este medicamento en particular. Entonces, es un fármaco muy bueno, pero también hay que tener mucho cuidado en su uso y en su titulación y por supuesto que en su suspensión también tenemos que ser muy cuidadosos en la suspensión. ¿Por qué? Porque puede haber muchos efectos secundarios, no nada más la reactivación del episodio psicótico, de los síntomas psicóticos, sino que el paciente incluso afectivamente hablando también empieza a tener un cuadro depresivo que lo lleve a intentar quitarse la vida. Entonces, en el caso de clozapina sí, sí es muy, muy peligroso, vamos a llamarlo así, o de cuidado. Sí, era lo que yo te iba a preguntar precisamente, porque aquí hemos sufrido, más bien la manera en la que nos afectó el desabasto es tener que suspender un tratamiento de golpe, y como ahorita tú lo mencionabas, y tuvimos el caso de Jordi, el hermano de nuestra compañera Jimena Vázquez, que terminó muy mal, precisamente por esto. Y ahorita mencionaste ese tema es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Entonces, todo lo que se ha construido, yo me quedé con una idea que alguna vez dijo una compañera, todo lo que se ha construido a través de tiempo, dinero y esfuerzo con el paciente, y como mencionas usted, o sea, como lo mencionas de como no experimentan, sino como cada organismo es diferente, pues tienden a responder de maneras diferentes a los fármacos. Entonces, Claro. ustedes están viendo de qué manera nos ayudan como pacientes, ¿no? Hasta que ya dan con el fin terapéutico del medicamento. Pero ¿qué pasa cuando se suspende un tratamiento de golpe en el caso específico de la clozapina, doctora? La situación es que con la clozapina, como no hay fármaco similar, o sea, la clozapina podríamos decirlo que es un fármaco que abarca el área cognitiva, el área o sea, de atención, concentración, memoria, también el área afectiva y el área, pues digamos, de control de síntomas psicóticos. Y como no hay fármaco que se le parezca, pues desafortunadamente no es como un sustituto que podemos dar como un antidepresivo. Se me acabó sertralina y le doy escitalopram. Se me acabó olanzapina, pues le doy otra cosa. Aquí la verdad es que
digo, a nosotros, la industria farmacéutica, la verdad es que tampoco nos avisa, oigan, va a haber desabasto. Más bien, gracias a la atención que hay por parte de los familiares, nos dicen, oye, fíjate que fui a surtir el medicamento y no hay, ¿no? Y ahí es donde el psiquiatra, pues sí tenemos la obligación de buscar un fármaco que se le parezca o al menos evitar que el paciente caiga en esa crisis. Y es precisamente cuando se está llegando a pues una cantidad limitada de medicamento, pues decidir, pues aunque sea echar mano de los otros antipsicóticos que tenemos para intentar compensar la ausencia de la clozapina. Pero ese viraje de antipsicótico tiene que ser en vigilancia, es decir, tiene que ser en un control prácticamente quincenal, semanal en psiquiatría y una vigilancia por parte de los familiares, porque ahorita hablaste también algo muy importante, Elías, el sueño. Yo siempre les digo a mis pacientes, es un síntoma cardinal. Y en el sueño, en la esquizofrenia, es donde se dan cuenta precisamente cuando el paciente va a tener una recaída. La clozapina ayuda muy bien para el sueño. Entonces, el paciente no empieza a dormir y todos los síntomas van en picado, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es sustituir medicamento, pero tener en cuenta que no va a haber reemplazo de la clozapina y que, pues bueno, es nada más en la espera de que la clozapina reiniciara su producción, su distribución, lo que sea que hubo de problemas y pues bueno, volver a titular al paciente en ese medicamento. Pero sí es una tarea, la verdad es que complicada, porque no hay sustituto de la clozapina como tal. Doctora María Fernanda, yo tengo una pregunta que espero que no se Sí, salga mucho del contexto. no, dime. ¿Hay alguna causa científica de por qué todos los pensamientos son a lo malo? Todos sus delirios son a lo malo. ¿Por qué no la esquizofrenia puede ir a lo bueno, a lo positivo, a lo yo no sé? ¿Hay alguna razón científica? Mira, la verdad, Luisa, es que esa es una pregunta, digo, muy interesante, pero muy complicada de responder. Te voy a decir en qué pacientes sí existen esas como ideas delirantes o alucinaciones, como vamos a decirle positivas, ¿no? O buenas. Son en los pacientes que tienen trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, sobre todo los que están en manía. Básicamente es un trastorno bipolar que la mayor parte del tiempo también tiene ideas delirantes. Eso para irnos en términos concretos y entendibles. Y esos pacientes, por ejemplo, si dicen, Dios me habla, yo tengo poderes, yo puedo sanar, yo tengo la habilidad de ayudar a las demás personas, entonces digamos que se vuelca en algo, como decíamos, positivo. Los pacientes con esquizofrenia generalmente tienden a ser muy tímidos, muy temerosos, todo el tiempo llegan a tener pueden ser incluso víctimas de bullying. Entonces eso los va llevando su entorno, también va moldeando muchas de las ideas delirantes, porque en la realidad, digo, tengo pacientes con esquizofrenia que en sus episodios pueden decirme hablo con aliens, o otros hablan con Dios, o las otras personas es mi vecino me está vigilando, ¿no? Entonces, pero sí, todo, la tendencia es de que el paciente va a estar hiperalerta, todo lo va a ver como una posible amenaza. Esa sí es una situación. Ahora, si nos vamos a la explicación, nos tendremos que ir a los síntomas prodrómicos, o más bien a la causa o la posible causa de la esquizofrenia. Y en la esquizofrenia hay una alta herencia o heredabilidad, es decir, de que por padres o familiares en primer grado, hermanos, hayan tenido algún padecimiento de este tipo. Y la verdad es que a veces lo desconocemos, ¿no? Si estamos hablando que la psiquiatría, digamos, tiene desde más de los años 40 ya en función, pero antes mucho era de psicoanálisis. Hasta el 1950 que se generó el primer antipsicótico, ya se fue llevando como tal como una especialidad que se utilizara en medicamentos. Entonces, pues la realidad es que muchas veces desconocemos nuestros antecedentes heredofamiliares, la crianza también, las negligencias, el abandono. No estamos hablando de que en todos los casos de abandono, de negligencias va a haber esquizofrenia, pero una crianza agresiva, pues genera obviamente que en los episodios psicóticos el paciente tienda más a tener estos episodios de agresividad, ¿no? Entonces, la verdad es que las ideas delirantes y las alucinaciones, perdón, van muy en torno pues al medio ambiente en el que se desenvuelven. Es por eso que, bueno, yo creo que hay la frase, ¿no? Que dicen la salud mental empieza desde la infancia. ¿Cómo fue Exactamente. tu infancia? Así va a ser tu salud mental. Como puede Sí, llegar, puedes traer la esquizofrenia en tu sangre, como no la puedes traer, pero de cualquier manera te va a llegar a afectar de alguna u otra manera, ¿no?
Sí, 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 y por eso la infancia, digo, yo soy psiquiatra de adultos, está la paidopsiquiatría, que es la única subespecialidad en psiquiatría, que es precisamente la atención en salud mental en psiquiatría en niños y adolescentes. Y la verdad es que sí, ahí es muy importante porque muchas veces menospreciamos, pensamos que el niño se le va a olvidar, a la niña se le va a olvidar y no prestamos atención. No todos los pacientes, pero en la mayor parte de pacientes con esquizofrenia, pues sufrieron alguna negligencia o algún abuso, ¿no? En formas repetidas en la infancia. Entonces, eso de alguna otra manera, o carencias, por ejemplo, está comprobado que las personas que nacen en una situación de carencia de vivienda, de comida, de vestimenta, también pueden tener su cerebro más vulnerable. Al final hay que tener presente esto. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta, por así llamarlo, el neurodesarrollo. Está bien, no es un trastorno del neurodesarrollo, pero sí se empieza a presentar desde las primeras etapas del desarrollo cerebral. Y esto lo estamos hablando que el desarrollo cerebral culmina a partir de los 18 años. Entonces, todo lo que haya vivido el adolescente o el adulto joven en ese tiempo, sí puede ser un factor predisponente para que desarrollen esquizofrenia, incluido el uso de sustancias, que en el caso de la esquizofrenia, el cannabis es la sustancia que más se asocia al desarrollo temprano de la esquizofrenia. Muy bien. Doctora, ¿y las personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad mental, bueno, discapacidad intelectual, autismo o también otro trastorno, también son de alguna manera más propensas? Sí, justo, vale. La verdad es que sí son más propensas. eh, Esto porque, bueno, aquí tocando el tema del autismo, eso sí es un trastorno del espectro, perdón, del neurodesarrollo, y sí los hace más vulnerables. No es que su cerebro no se haya desarrollado de forma adecuada. Vamos a hablarlo en términos concretos, es como si las conexiones cerebrales no hubieran sido las adecuadas. Ujú. Entonces, sí, eso la verdad es que predispone a que los pacientes con discapacidad mental muchas veces tienen episodios de psicosis y los confunden con pacientes con esquizofrenia, pero pues más bien es su misma discapacidad intelectual. Así Y también a los pacientes con autismo, también es bien frecuente que les diagnostiquen esquizofrenia cuando realmente pues es parte de las características de un trastorno del espectro autista. comparten similitudes, ¿no? Exactamente, comparten similitudes, pero la interpretación y la percepción no está tan alterada como en la Ujú, esquizofrenia. así es. Muy bien. Doctora, ¿qué síntomas pudiésemos estar atentos para nosotros percatarnos de que viene una crisis? O sea, ya cuando mi hijo está diagnosticado con esquizofrenia, ¿a qué Ok. debo de estar atenta? Bueno, ya una vez que tengamos el diagnóstico, uno de los síntomas principales, como le decía Elías, es el sueño. Cuando el paciente deja de dormir, ya sea que esté, generalmente se deprivan de sueño, es decir, empiezan a dormir cada vez menos o su sueño de nocturno es interrumpido, se está levantando constantemente. Es más, muchos familiares manifiestan que el paciente se quedó despierto toda la noche o fumando, que es un síntoma también como de demostración de ansiedad. Entonces, el sueño sería lo principal. Segundo, la irritabilidad, y esto puede estar ligado a una deprivación de sueño, pero también a la percepción. Digo, vamos a tomar en cuenta que las alucinaciones que ellos tienen en esquizofrenia no son alucinaciones, digo, no sé si alguna vez les ha pasado que puedan escuchar que alguien dice su nombre o murmullos. Sí. Esos son alucinaciones simples que todos podemos llegar a tener. Nosotros le llamamos alucinaciones complejas porque las de ellos son frases específicas, son muy concretas o son agresiones o narran lo que están haciendo. Entonces ya es muy elaborada la alucinación. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, nosotros le llamamos conducta alucinada, cuando se habla solo o ríe solo, prácticamente nos está diciendo que está escuchando voces, ¿no? Aunque nosotros le preguntemos, diga, no, nada, me acordé de un chiste o alguna Mm, situación así. Que dejen de comer también es algo bien característico, que empiecen a rechazar la ingesta de alimentos porque sientan que muchas veces, a pesar de que se saben amados y protegidos por las personas que están a su alrededor, dicen, no, de seguro tú me estás poniendo medicamento, me estás poniendo algo, entonces empieza a haber una desconfianza muy intensa en su entorno. Pero yo les diría que principalmente es el sueño y esta conducta alucinada. Y ya a partir de eso, pues bueno, ya se viene conductas de me encierro, no salgo, salgo armado o
definitivamente, pues bueno, tengo alguna otra conducta como de autodefensa. Muy bien. Ahorita nos iba a hablar un poquito de los síntomas negativos y positivos. Me gustaría saber si hay esquizofrenia que nomás se presenten los síntomas negativos, o sea, los que no se ven. Sí, ¿Existen? no. Si estamos hablando específicamente de esquizofrenia, tienen que tener ambos síntomas. Y Ok. esos síntomas los van a tener no al mismo tiempo, generalmente son episodios, pero lo van a tener a lo largo de la vida. Los síntomas positivos de la esquizofrenia son las alucinaciones, ya sea auditivas, visuales, olfatorias. El paciente también a veces tiene alteraciones en la percepción del tacto, ¿no? Siente que lo tocan, que le cruzan animalitos o que le caminan, o las ideas delirantes de me observan, me vigilan, se me quedan viendo. Los síntomas negativos, la verdad es que ahí es frecuentemente como se queda el paciente o el periodo de tiempo más largo del paciente. Ahí va a haber algo que se llama abulia. Abulia es el hecho de que no tengan motivación para hacer cosas. Alogia, que es el hecho de no hablar tanto. El aislamiento social y el aplanamiento afectivo. Y la verdad es que si ustedes ven a un paciente con síntomas negativos, lo van a ver como si estuviera deprimido, como si estuviera triste. Y por eso es que a veces causa mucha desesperanza y desesperación en los familiares porque dicen, oye, pues es que al menos hablaba antes. Ahora no habla, se la pasa encerrado. ¿Hay tratamiento para los síntomas negativos? Ese ha sido nuestro talón de Aquiles en psiquiatría, porque ni los antidepresivos, digo, se han utilizado un montón de fármacos para intentar revertirlo, pero la verdad es que los pacientes con esquizofrenia van a estar alternando entre nuestro objetivo con el medicamento es que haya menos episodios de síntomas positivos, porque son las que más deterioro generan muerte neuronal. Cada vez que el paciente tiene síntomas positivos, el tiempo que se quede ahí va a tener muerte neuronal. Por eso es que rápidamente necesitamos que tomen el medicamento para evitar esa muerte neuronal. Y a partir ya del control, pues ver qué podemos intentar modificar con los otros fármacos que tenemos. Pero sí, para hablar específicamente de esquizofrenia, tiene que tener los dos. No puede haber esquizofrenia sin síntomas o negativos o Los positivos. positivos. Muy Mm. bien. Doctora, Una, vamos a diga. hacer, ay, perdón, vamos a hacer un pequeño comercial porque nosotros somos un colectivo que decidimos organizarnos porque en este año 2023 sufrimos el desabasto de medicamentos psiquiátricos a nivel nacional y estamos invitando, si tú eres alguien que tiene algún trastorno psiquiátrico, eres paciente ambulatorio o algún mal neurológico y quieres formar parte de esta gran comunidad, te ponemos a disposición dos números. Uno es el 5533-7844-35 y el otro me lo va a decir la compañera Luisa porque ya no me acuerdo del número, pero ahí estamos. El otro teléfono es 55 44 81 63 44. Y aquí puedes encontrar el apoyo que buscas, no estás solo, así nos sentimos, todos los que estamos aquí alguna vez nos sentimos así solos, pero esta comunidad nos hemos estado ayudando a saber que siempre hay alguien que está viviendo lo mismo que tú. Nos encuentras en Facebook como Medicamentos para Mentes Libres MX. También hay un grupo de Facebook que se llama Alto al Desabasto. Estamos en Instagram como Medicamentos para Mentes Libres, en TikTok con el mismo nombre, en Twitter y en Spotify. Muchas gracias. Continuamos, Ale, adelante. Otra pregunta. Me gustaría saber cómo funciona el medicamento para ellos y cómo saber si me está funcionando, si ya está haciendo el efecto correcto. Bueno, mira, generalmente un paciente que tiene digo, para no confundir los términos o esquizofrenia o algún trastorno psicótico, me lo van a llevar a consulta o van a acudir a consulta de psiquiatría por esta parte de alucinaciones e ideas delirantes, ¿no? Entonces, el medicamento lo que busca hacer, digo, para no meterme tanto en los neurotransmisores, pero va a bajar principalmente una sustancia que creo que todos conocemos, que se llama dopamina. Esa sustancia implicada en el placer, esa sustancia implicada incluso en adicciones, la intención que tiene es que en la esquizofrenia o en el episodio psicótico, el paciente tiene una elevación importante de dopamina. Por eso es que hay una alteración en la percepción e interpretación. Los antipsicóticos buscan bloquear la producción de dopamina.
De ahí vienen los efectos secundarios de los antipsicóticos. Temblor, rigidez, como verlos acartonados en su expresión facial, eh, síntomas que incluso le llaman de parkinsonismo. No es una enfermedad de Parkinson, pero el paciente está tembloroso, está rígido de sus articulaciones. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta que está funcionando un medicamento? Yo creo que, bueno, Luisa lo compartió muy bien ahorita que nos mencionaba de su hermano. Conocemos a nuestros familiares, entonces es aquí cuando decimos, ¿sabes qué? Ya regresó mi hijo, ya regresó mi hija, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque ya no está ciclado en el pensamiento de me observan o se me quedan viendo o lo veo solo hablando en su habitación, ya está participando más, se está integrando más a la dinámica familiar. Pero por eso es que tiene que haber un conocimiento previo, por eso es que la observación a los hijos y al entorno, pues tiene que ser primordial, pero principalmente el efecto benéfico que le vemos es el control de las alucinaciones, que muchas veces con fármacos se logra la ausencia completa de las alucinaciones, o muchas veces solamente se logra la reducción. Yo le digo a mis pacientes con esquizofrenia que es como si les bajáramos el volumen a las voces y les permitieran, al ya no estar tan intensas, poner atención y concentración en otras cosas como su estudio, su trabajo, más que en sus relaciones interpersonales porque no son tan sociables, pero en general en esas áreas, pues bueno, se desenvuelven, si tienen un buen tratamiento y un buen seguimiento, se desenvuelven bastante bien. En este caso que dice se le baja el volumen a las voces, pero las siguen escuchando, por ejemplo, pero no les perjudica conductualmente. ¿Existe en ese caso que se está quemando neuronas también, aunque estén escuchando las voces? Aquí la intención, digo, pues no, porque ya estamos bajando. Lo que pasa es que los antipsicóticos bloquean, digamos, de forma permanente o persistente los receptores de dopamina. Entonces no le permiten al cerebro que de alguna u otra manera se sigan, digamos, penetrando, por así llamarlo, y entonces no estamos teniendo ese daño neuronal. Ok. Pero la situación es que el paciente tiene que estar bien, bien informado. Por eso uno, al menos en mi consulta, uno de mis principales digamos, objetivos es que cuando el paciente ya esté bien estable, conozca su diagnóstico. Porque si yo no le hablo acerca de esas voces, y es más, hay una terapia muy buena que se llama terapia cognitivo-conductual. Esa terapia les ayuda a distraerse de las voces, a no prestarle atención a las ideas delirantes de ya me observaron, entonces me salgo del salón y ya no vuelvo a entrar. Entonces, esa terapia también es muy buena y complementaria, incluso en los pacientes con trastornos psicóticos, pero que ya están recibiendo tratamiento. Entonces, el daño neuronal es menor, pero pues bueno, sí sigue habiendo, pero digamos que de forma limitada, por así Ok. llamarlo. Y yo creo que partiendo de ahí, cuando el paciente ya reconoce su enfermedad y sabe y dice, híjole, no son reales, es parte de mi enfermedad, se pueden hacer cosas grandísimas de ahí en adelante. Sí, no, y la verdad, bueno, yo lo hablo desde tener esta alta especialidad, pero la verdad son pacientes muy, cuando se les informa y están bien conscientes de su enfermedad, son pacientes que ellos mismos te dicen, ya regresaron las voces. Mm. ¿Sabes qué? Es que ya me siento otra vez observado o ya siento como que en mi trabajo están hablando de mí. Entonces ellos mismos te marcan, se apuran, te buscan y entonces de alguna u otra manera nos permiten hacer ajustes al medicamento antes de que haya una recaída, porque las recaídas muchas veces no es que el paciente abandone el tratamiento, al final de cuentas son seres humanos que pueden tener también cuadros depresivos que claro que van a intensificar los síntomas psicóticos que está presentando el paciente, ¿no? Duelos, pérdidas, todo esto, pues al final siguen siendo seres humanos que afecta cualquier situación estresante de la vida. Doctora, que existe un mito muy grande referente a esto, a la esquizofrenia, sobre la agresividad de ellos. ¿Qué nos puede decir de eso? Como tú lo dices, Ale, es un mito y no lo estoy diciendo porque no haya pacientes con esquizofrenia agresivos, claro que sí, pero si te hablo, y bueno, no se lo quise poner a Luisa porque tiene muchos años que lo dejé de hacer, pero yo fui perito en psiquiatría aquí en el estado de Guanajuato. Yo me dedicaba, o para lo que me contrataban la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, era para analizar casos precisamente, por ejemplo, de actos violentos, de homicidios, todo esto.
Les voy a decir la realidad. La mayor parte de las cárceles está llena de pacientes, de personas, perdón, que han cometido homicidios y muy pocos de ellos tienen esquizofrenia. Mm. Entonces, sí es un estigma porque la mayor parte de pacientes con esquizofrenia, aunque importa mucho el entorno en el que se desenvuelvan, porque si son agresivos con ellos, el paciente va a ser agresivo con todo el mundo. Pero si no, la verdad es que la enfermedad los tiende más a aislar y ensimismarse e intentar protegerse de los demás, más que ser personas que veamos en la calle diciendo te voy a matar o te voy a hacer algo. No. O Y sea, el son más estigma es muy grande. vulnerables, perdón. Exactamente, justo escogiste bien la palabra, son más vulnerables y por eso es que muchas veces, pues ellos, digo, como medida de protección tienden al aislamiento, dicen así, me evito cualquier cosa y así yo también me siento seguro. El problema es que el aislamiento aumenta más las ideas delirantes y las alucinaciones. Imagínense, estoy en una habitación y lo único que escucho, pues es lo que produce, las voces que produce mi cabeza o lo que yo creo que está haciendo el vecino en mi contra, ¿no? Entonces muchas veces eso es un alimento para que el paciente le dé vueltas y vueltas y vueltas. Pero sí, la verdad es que es un estigma, eso incluso hasta en las películas lo ponen, agredió porque tenía esquizofrenia, pero precisamente por eso es que me también quise participar aquí porque entendí muy bien cuál es la intención del podcast o bueno, del canal y todo lo que tienen, porque no, los pacientes con esquizofrenia prácticamente actúan a la defensiva, más que iniciar una acción violenta. Muchas gracias Gracias. por eso, doctora, porque no nada más queremos llegar a la gente que tiene un familiar o que es paciente, sino queremos llegar a toda la población que conozcan que esto es real y que no nos Claro. vean, como dice usted, como nos ponen las películas de terror, las de suspenso, ¿no? Y a mí también me gustaría que nos hablaras del estigma que hay entre la esquizofrenia y las drogas, porque no siempre van de la mano, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, bueno, hay casos de pacientes con esquizofrenia que nunca probaron ni siquiera alcohol y tabaco a lo largo de su vida y pues desafortunadamente su cerebro, su herencia, sus situaciones que vivieron en su infancia determinaron que pues surgiera este padecimiento. Pero sí hay, y como les decía hace ratito, aquí en Guanajuato, bueno, no sé en sus estados, pero tenemos un gravísimo problema con el consumo de cristal. Y el cristal, al ser un estimulante, pues es como tener al sistema nervioso central hiperalerta. Entonces, esas personas generalmente sí tienden a ser agresivos por el exceso de actividad o de estimulación que les da las drogas, más la distorsión que les provoca, ¿no? Entonces, si no está ligado, o sea, no todos los pacientes con esquizofrenia consumieron o van a consumir alguna droga. eh, no, los únicos, digamos, que están ligados a consumo de sustancias, nosotros le vamos así, trastorno psicótico secundario uso de sustancias. Entonces, digamos que no tienen que estar a la par, pero sí es un factor predisponente, sobre todo para cerebros vulnerables o que tengan una alta herencia. Que aquí nada más quiero decir algo rapidísimo. En esquizofrenia, más bien en herencia psiquiátrica, no es como en la herencia que vemos en algunos otros padecimientos de salud física. Por ejemplo, mi mamá tiene diabetes, probablemente yo voy a tener diabetes. En la herencia psiquiátrica es, si yo tengo esquizofrenia y tengo un hijo, probablemente mi hijo no va a tener esquizofrenia, va a tener trastorno bipolar. Entonces, no es que mi mamá, mi papá, mis abuelos tuvieron que tener a fuerza esquizofrenia. Pudieron haber tenido una variante como un trastorno bipolar, que no es un trastorno psicótico, pero los pacientes con trastorno bipolar en manía sí pueden tener un episodio psicótico y son los pacientes que ahorita hablábamos, Luisa, de que tienen estas ideas de poderes, de que hablan con Dios, que pueden curar a las personas. Entonces, pues de alguna u otra manera el episodio o el cuadro es completamente diferente. ¿Alguna otra Compañeros, pregunta? ¿alguna otra pregunta o ya dejamos Eh, descansar a la doctora? Es que es un tema que tiene Enorme, para sí. mucho, Sí, doctora. es un Sí, gran tema. no, ustedes, estoy No, a la disposición, díganme. y este es su espacio, doctora. Esperemos que podamos seguir platicando, porque es un tema muy amplio. A mí lo que me llama mucho la atención, como el hermano de Luisa, Alan, ¿no? Como Alan, es ajá, perfectamente funcional. Yo hace tiempo trabajé
en una asociación que se dedicaba a rescatar perritos de la calle y esterilizarlos, darlos en adopción. Y tenía un compañero con el que me llevaba muy bien y muy tranquilo, muy risueño, platicábamos de muchas cosas y tenía esquizofrenia. Y una vez, por dejar de tomar el medicamento porque se estaba aventando sus cervezas con sus amigos, tuvo una recaída allí mismo y quería agredir a un doctor, ¿no? Diciendo que le quería hacer daño y que era el diablo. Y afortunadamente el dueño de esa protectora, de esa asociación civil, llegó la policía y lo sacó y ya fue su hermano a decir que estaba enfermo y lo entendieron muy bien. El dueño de esa asociación le dijo, nada más, no, yo veo que trabajas, que no tienes ningún problema, pero te pido que tomes el medicamento. Es que la sociedad vea, que sea visible cómo ellos se pueden integrar lo mejor que pueden a una sociedad y que la falta de un tratamiento hace que ese individuo que tiene derecho a vivir con una calidad de vida lo mejor posible se venga abajo. No, para mí me sorprendió mucho no saber que Alan toca la guitarra. También yo tuve otro amigo que era pintor y también tenía esquizofrenia. Entonces es gente que una vez con ese tratamiento, lo que yo entiendo que tú nos dices, es que pueden integrarse muy bien a la sociedad, ¿no? Sí, y precisamente eso es al menos uno de mis principales objetivos. O sea, sí el control de los síntomas, pero el control que le permita al paciente integrarse a su comunidad, ya sea laboralmente, socialmente, participando en actividades artísticas. Mm, No hay una respuesta en particular, pero los pacientes con esquizofrenia tienen muchísimas habilidades artísticas. De hecho, no sé si han visto, pero hay un paciente con esquizofrenia que pinta gatos y va cambiando conforme está en episodio psicótico y va cambiando incluso las formas, los trazos, todo. Entonces, digo, para un psiquiatra es muy, a lo mejor, muy visible y muy, no sé si decir bonito verlo, para el paciente médico ver cómo se va haciendo una distorsión, incluso hasta en los colores, en las imágenes, en todo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la intención no es tener al paciente sedado, dormido en casa, encarcelado, no. Es salir, funcionar, trabajar, estudiar. Tengo muchos pacientes que también estudian, que están intentando terminar una carrera, y digo intentando porque hay que darles el mérito de lo que hablaba ahorita Ale, ¿no? De estar escuchando al maestro, pero también diciéndole a las voces, a ver, ahorita dame oportunidad porque pues necesito poner atención, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada y por eso sí tenemos que ser muy empáticos, más que tenerles lástima, porque en ningún momento es ser empáticos y prestarnos a la ayuda que requieren. Así Claro. es, tener Doctora, esa por último, sensibilidad. bueno, no sé si mis compañeras quieran preguntar algo más. ¿Dónde la pueden encontrar allí ¿está en Celaya o en Guadalajara? No, yo me encuentro en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Estoy en el Hospital MAC de Celaya. Estoy en la Torre 2, consultorio 217. Y mi teléfono del consultorio es el 461 239. Ah, no, perdóname, ya le estoy dando el mío. Es 461-196-6756. Ese es el teléfono de mi consultorio y ahí con mucho gusto, pues los pueden hacer cita para ser atendidos quienes lo deseen. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchísimas No, ¿de gracias, qué? muy entendido todo. Perfecto, muy bien. Pero pues yo creo que la vamos a tener de regreso si usted nos acepta la invitación muy pronto, doctora, porque quedan muchas dudas Sí, al aire. wow, sí. Todo Sí, el no, sí, mundo, y eso nos dime, hace perdón. falta, ¿no? Entender a los familiares y a los pacientes sobre todo. No, y la verdad es que sí, digo, a lo mejor nada más ponernos de acuerdo en los tiempos y eso, pero estoy en la mejor disposición. Aquí es bien importante que las generaciones, me gusta mucho, sobre todo, y lo hablo en general, no nada más hablando de esquizofrenia, la mayor parte de mis pacientes son jóvenes. Eso no significa que las generaciones vienen dañadas, sino que más bien son más conscientes de que requieren ayuda, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, exactamente, justo es eso. Entonces, pues bueno, estos espacios forman parte de esa información y pues bueno, en cuantas veces me inviten y haya oportunidad, aquí estaré. Doctora, rapidito, ¿qué les diría usted a los papás para que reconozcan síntomas que no son normales en sus, a lo mejor, niños, jóvenes o los mismos adultos y que se atiendan? O sea, ¿qué síntomas? ¿O qué les dijera? Sí, yo sobre todo bueno, las comparaciones son horribles.
¿sí? Pero a veces son necesarias. Y lo estoy hablando desde un punto de vista entre hermanos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi hijo no está socialmente activo como el primero. ¿Sabes qué? Lo veo más retraído. No juega con otros niños, no está interesado en tener este tipo de actividades, está más aislado incluso de convivencias familiares, a diferencia de mis otros hijos que sí lo hacen. Pasa mucho tiempo solo o encerrado en su habitación, que yo sé que a lo mejor dicen, bueno, pues estás describiendo a un adolescente, ¿no? Pero al final de cuentas aquí estamos hablando de que también a lo mejor para nosotros, más bien para nosotros los psiquiatras y los que estamos acostumbrados a conocer los pacientes con esquizofrenia o algún trastorno psicótico, en su mirada se les ve un pánico, nosotros le llamamos mirada perpleja, abren mucho, mucho sus ojos como a la expectativa de en qué momento me tengo que defender. Entonces, yo creo que una cosa es simplemente, como les decía al principio, decir, a ver, mi hijo se venía comportando así, esto era su normalidad, de ahí la importancia de estar presentes. Ok, Porque si no estamos presentes, no puede haber como tal una diferenciación y decir, ¿sabes qué? Él a sus 3 años era bien sociable y ahorita a los 10 ya no quiere socializar o ahorita se la pasa hablando solo. Es un movimiento sutil de labios, pero es un movimiento continuo que te dice, bueno, ¿qué está pasando con mi hijo? Porque en vez de prestarle atención a la televisión que todos estamos viendo, él se está riendo de otra cosa que pues nadie más está escuchando, ¿no? Entonces, digo, sí es muy complicado, la verdad es que ya en psicosis es muy, muy evidente, y ahí la verdad es que a todos les tendría que llamar la atención, pero la verdad es que, como les decía, a veces hay tanto estigma que dicen, no, pues cómo voy a llevar a mi hijo al psiquiatra, ni que estuviera loco, ¿no? Y pues desafortunadamente les limitan mucho su funcionalidad, su pronóstico y su calidad de vida. así es, doctora. Muchísimas gracias por esas palabras y ojalá muchos papás pongan en marcha esto. Sí, 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 sobre todo la observación. Yo les diría en psiquiatría o en salud mental, principalmente es la observación a nuestros hijos, la observación a ver diferencias, aunque no sean tan marcadas, pero esta parte ya lo veo ojeroso, lleva días sin dormir, lo escucho todas las noches haciendo algo. Nos está diciendo que algo está pasando con nuestro hijo, nuestro adolescente, y pues hay que al menos acercarnos a preguntar en qué podemos ayudar. Así es, ayudar. Gracias, doctora. Doctora, No, de pues qué. muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos esta plática tan importante y tan sustanciosa. No, de qué, Luisa, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, como les dije, espero formar parte de los invitados más adelante y aquí estamos en contacto. Gracias, doctora. Claro Gracias que por sí. todo. Muy De buenas nada, Excelente. noches. buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.